estaba masturbando en la oficina. ¿Ya tienes erección y eyaculación? Esa es la razón por la que lo despedí realmente. Julio, ¿qué te pasa? Son orgasmos incontrolables. ¿Cuántos tienes al día? Puedo tener 15, puedo tener 10. Él sabe que mi hermana hace 7 meses trató de matar a mi sobrino, doctora. Fue diagnosticada con bipolaridad. Me cogió la mano y me dijo, abuelo, si tú no me llevas donde mi mamá, yo la voy a buscar. Ella lo agarra por el cuello, doctora. Lo tenía casi estrangulado. Cuando lo miro, veo que él tiene un cuchillo en los pies. Él trata de defenderse, pero lamentablemente lo asesinan, doctora. María, qué desgracia. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Pascal Quignard dijo: el orgasmo es la pérdida temporal de la conciencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No sé, juzgue usted. Y nosotros vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Estoy pasando por los momentos más difíciles de mi vida. Es una tortura incontrolable. Yo no soy el culpable de nada. No puedo hacer nada. Él es el que tiene el problema y él es el que tiene que resolverlo. Yo no. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Julio, usted está demandando a Arturo. Descríbame quién es él, por qué lo demanda y qué exige para resolver este caso. Doctora, Arturo es mi ex jefe y le estoy demandando que o bien me devuelva mi trabajo, que me reintegre en la empresa, o que me indemnice con $58.500. Bueno, $58.500. Ok. ¿Y qué hizo él para echarte? Yo llegué a este país hace 10 años. Me trajo una empresa muy potente en el sistema en el que yo estoy, la informática. Y de tal manera que incluso me puso enseguida al cargo de un equipo de ejecutivos y empezamos a hacer nuestros propios proyectos. De tal manera que incluso llegamos a impulsar un poquito más la empresa, que ya reconozco que era fuerte, pero conmigo se multiplicó. Empezó a elevarse. Bueno, está Bueno, exagerándolo y si un todo poco. estaba tan bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué te despidió? Pues ahí voy, doctora. Lamentablemente, yo soy aficionado a la escalada en mis tiempos libres, que son pocos, pero bueno. Y una vez tuve un pequeño accidente. Un accidente del cual nunca nos informó a la empresa. ¿Por qué había de informarte si es mi tiempo libre? Pero Porque bueno. yo Bueno, tengo... espérate, por favor. Deja que me explique a mí porque yo no sé nada todavía. Perdón. Después usted responde. Entonces, pasó lo siguiente. Estábamos escalando, ya terminábamos, era la terminada de jornada ya, nos íbamos a ir a casa y mi compañero me estaba bajando con la cuerda y a escasos 3 metros del suelo se rompió. La cuerda. Se rompió la cuerda. Fallo mío, seguramente no la revisé, no sé exactamente qué pasó. Bueno, se ¿y rompió. caíste al piso a qué distancia? A unos 3 metros de altura, sobre una roca de esta forma aproximadamente. Ok. Me dio en la espalda, en la médula, y al mismo tiempo también quedé dañado de la zona pélvica por el golpe que di con las piernas. Ok. Entonces... Bueno, esa es la razón por la que lo despedí realmente. En plena conferencia le empezó a dar el patatús o no sé qué es esa cosa. Y bueno, yo tengo que asegurar mi empresa Ok, por lo momento, que... espera. Julio, ¿qué te pasa? Espéreme, doctora. Y bueno, de hecho justo estamos en una de las conferencias... Espérate. Perdón. Yo creo que es mejor que le dé la evidencia
Y aquí podrá leer usted lo que... ¿Tú necesitas que llamemos un paramédico o algo? No, es algo... Roberto, acércame la evidencia. Pero ¿qué te pasa? O sea, ¿te dan dolores? Es algo más que dolores, doctora. Sí. En un principio puede suscitar risas, pero le puedo asegurar que yo no me río. No, yo tampoco me claro reí. que yo tampoco. Mira, esta es una carta de un médico que él me da, de California, donde dice que este hombre ha sido diagnosticado con el desorden Persistent Genital Arousal Disorder. O sea, como que tiene orgasmos incontrolables. Son orgasmos incontrolables. Me da mucha pena tener que decirlo aquí delante de todos, pero tengo que exponer mi caso y es así. Tengo orgasmos incontrolables, doctora. ¿Y cuántos tienes al día? Depende. Puedo tener 15, puedo tener 10. En el peor de los casos, cuando tengo dolores muy fuertes, 20. Y vienen como con dolor, o sea, no es algo Mucho dolor, placentero. doctora, no se imagina. Es mucho dolor, es como si alguna persona me estuviera estrangulando en mis testículos. Es un dolor que entra en la zona ¿Te pélvica. da erección? ¿Tienes erección? A veces tengo erección, pero es tan fuerte el dolor que remite instantáneamente. ¿Y eyaculación? No siempre. No Pero en siempre, algunas ocasiones sí. Ocasionalmente, de todos modos, hay que tener en cuenta que si tengo 10 orgasmos, ¿qué me queda para eyacular cuando ya llevo...? No, claro, naturalmente. Y algo incontrolable, o sea, te puede ocurrir en cualquier lugar. En cualquier lugar, doctora. Es horrible. Es horrible, es una cosa... Bueno, entonces, esto te pasó en una reunión de trabajo. Y cuando tú le explicas a él lo que te está pasando, ¿él qué te dice? Pues es algo más complicado. Realmente era una reunión de trabajo muy importante, que no es por presumir, pero... La más importante de todo el año. Pero yo la conseguí. Cabe recalcar. Pero yo la conseguí. Y la destrozaste también. No es del todo así. Yo conseguí esa entrevista con unos altos ejecutivos y teníamos la reunión y pues estaba haciendo mi ponencia y lamentablemente delante de 15 personas, entre ellas pues clientes potenciales, me dio un ataque y muchísimo más fuerte del que me ha dado ahora mismo. Entonces, a raíz de eso, él te despide. No. Yo le di una oportunidad. Ese día, con la vergüenza y con toda la pena, al poder ya incorporarme, porque sí tardé un rato, me dolió mucho, vi sus caras y salí corriendo. Me dio muchísima pena. Salí corriendo de la reunión, me encerré en mi casa y no quise saber de nadie y de nada durante ese día hasta el día siguiente. Al día siguiente sí me llama. Arturo me llama y pues yo pensé que me iba a votar. Doctora, yo pensé que me iba a decir, pues ¿sabes qué? Esto ha sido horrible, esta entrevista era muy importante, pues la regaste. Pues no, me dio una oportunidad, pero ¿qué oportunidad, doctora? O sea, me apartó de los proyectos, me metió así en un cubículo, separado de todo el mundo. Pero Julio, Y no solo... ¿entiendes o no entiendes? Puedo entenderlo, pero ¿por qué? Yo desarrollo mi trabajo con cierta normalidad, aparte de este tipo de orgasmos que me dan. Puedo hacerlo, puedo hacer mi trabajo, soy muy bueno en mi trabajo. O sea, tú le estás pidiendo a este hombre que te reintegre a este trabajo y además que acomode tu particularidad, tu enfermedad. Pues claro, pero ahora te pregunto algo, ¿esto tiene cura? No, ¿Esto no se puede tiene cura. controlar de alguna manera? No tiene cura, doctora. No hay manera de controlarlo ni de curarlo. Yo tampoco estoy muy orgulloso, pero tengo que medicarme. Estoy tomando ansiolíticos Claro. para tratar de bajar, controlar. de controlarme, pero realmente solo sirve para descender la cantidad en 5 o 7 orgasmos diarios. ¿No? Ok, perfecto. Ok. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Arturo, respondes a la demanda. ¿Alguien trae testigos en este caso? Yo, doctora. Tú traes testigos. Muy bien. Regresamos enseguida. Tuvo un orgasmo como no peor que el de ahorita, se puso a gritar y... Se llama así síndrome de excitación sexual persistente. Es Esta otra precisamente vez. que Y ya no está otra depende del estímulo o de la excitación. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.